Cuando yo estaba estudiando en la Universidad Central, antes de ingresar a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, pensé que tal vez explorar la ciudad de Bogotá, el centro en especial, sería una muy buena idea para ser escritor, exactamente un poeta explorador de diferentes partes de la ciudad, como la Candelaria y en especial el Chorro de Quevedo. Un lugar realmente inspirador una vez que lo descubrí, a pesar de tantas veces que me lo repetían y me lo repetían y no quería ir. Una vez que lo descubrí que la ciudad tiene arte, tiene cultura, tiene historia, tiene un lugar donde los escritores, los poetas, los artistas se sienten libres y donde el olor a esas esencias artísticas y en donde el mismo color, como un lugar tan colorido, desmotiva a escribir y a realizar producciones artísticas indudablemente preciosas, provenientes del inconsciente o de la mente misma, dispuesta a expresarse una y otra vez. Entonces, desde que llegué aquí por primera vez, una vez que salía de mis clases en la Universidad Central, venir aquí me pareció como vivir una obra artística en la realidad, casi como vivir una experiencia única que podría marcar mi vida de escritor para siempre, porque tanta magia en la ciudad jamás pude haber encontrado en ningún otro lugar de la ciudad de Bogotá. Y es en este callejón en donde finalmente nace mi obra o mi serie de poesías, llamando a colisión o llamando a nombrar a 5 de los aspectos más importantes que para mí fueron o siguen siendo los más importantes o relevantes de esta Candelaria, de esta ciudad llena de historia, llena de misterio. Y este callejón es donde prácticamente empecé a, entre comillas, alucinar y a asumir mi puesto de escritor para hacer de mis escritos y mis poesías cosas hechas realidad o materializarlas. Esta es la historia de los 5 poetas del Chorro de Quevedo. Cada viernes en la noche se reúnen 5 poetas en la plaza del Chorro de Quevedo, justo al lado de la fuente, que es su paredón. Se reúnen a recitar poemas al lado o alrededor de toda la plaza, asumiendo o tomándose el control de la misma y llamándola el bar o la ciudadela de los Muiscas, haciendo referencia al origen de cómo surgió la ciudad justamente desde aquí y cómo se fue expandiendo. 5 de los mejores poetas se sentaban en el cafetería Merlín y ahí se reunían justamente para discutir sus poesías en prosa y discutir sobre temas de filosofía. Y estas mismas discusiones los hicieron muy famosos frente o alrededor de todas las personas que los conocían. El no tan conocido Igor Corleone, más conocido en el mundo de la literatura como el Barón de Muret, vivía en esta cuadra, justo en esta calle de la Candelaria, la calle del volcán de San Vicente, encerrado en su vieja casa, abandonada por todos sus descendientes. Igor elaboraba sus poemas y siempre salía los viernes a tomarse un café al Chorro de Quevedo. Y resultó, estando muy borracho, recitando una de sus poesías macabras y tenebrosas a muchas personas, y las personas se interesaron por él, que todas se encantaban
y se atemorizaban o se aterrorizaban con las cosas que este hombre podía recitar. Igor era conocido como el monstruo solo de Mursa también. Pero una vez que entró al café en la plaza de Quevedo o en el Chorro de Quevedo, se hizo famoso que lo llamaban varón. Y se enteraron que no era de aquí, sino era de Transilvania, de uno de los estados de Transilvania, o lugares, Mures. Luego tenemos la historia de Juan David Camargo Reyes, el romántico gris, que después de haber viajado alrededor del mundo, decidió llegar a su casa de reposo. Y bueno, decidió descansar un rato y irse a tomar un café el viernes en el Chorro de Quevedo. Y Kurt de Moria lo escuchó. Y bueno, los dos se dedicaron a recitar y a competir entre ellos. Ahora, el valeroso Juan Salamina, más conocido como el Señor de Sevilla, fue un profesor de la Universidad de La Salle, de la Cátedra de Ingeniería Industrial, que también escribía y acompañaba a sus estudiantes como creyéndose adolescente, todos los viernes al Chorro de Quevedo a tomar y a escuchar lo que estos dos poetas, el romántico gris y el varón de Mursa, recitaban. Por defecto el hombre también escribía, o curiosamente él también escribía, y decidió, bueno, recitar también junto a ellos. Y de repente un escritor de supuesta descendencia italiana se enteró de que había 3 escritores recitando en la plaza del Chorro de Quevedo y decidió unirse a ellos. Su nombre, Estéfano, pero su voz era tan suave y tan pura que deleitaba mucho a las personas que lo escuchaban todos los viernes en la noche, junto al romántico gris y a los otros que también competían y recitaban entre ellos. Lo único seguro que sí se sabe es que Estéfano frecuentaba mucho este restaurante. Le gustaba muchísimo la comida italiana. Y también tomar vinos en la plaza del Chorro de Quevedo los viernes. Eso hizo que contactaran inmediatamente con estos 3 escritores y poetas y se pusieran a recitar. Y finalmente, el último escritor de todos, Juan Caparzo, más conocido como el sacerdote Caparzo, o en el mundo de la literatura y la poesía como el juglar delator, era un sacerdote un poco indisciplinado con las reglas de la iglesia. Tomaba demasiado a escondidas de las personas que frecuentaban la iglesia y que le pedían consejo y oraciones. Era un hombre bastante interesante que cuando tomaba, generalmente escribía cosas magníficas, y cuando estaba sobrio, escribía también cosas magníficas, pero no tanto como cuando estaba tan borracho. Entonces, este hombre se dirigió una vez al Chorro de Quevedo, se topó con los 4 escritores y misteriosamente se hizo amigos de ellos. Superó su problema de alcohol y se dedicó a escribir con ellos. Caparzo vivía en la calle del Sol, en la misma iglesia. Sin embargo, creía que no vivía en la calle del Sol, sino en la calle de la alegría y de la fiesta y de la religión, al ser muy devoto a Dios, y también del alcohol. Pero superó su problema de alcohol y se dedicó a escribir perfectamente, dando a conocer escritos maravillosos. Y una vez reunidos los 5, colocándose de acuerdo en recitar todos los viernes en el Chorro de Quevedo, se reunieron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y aquí se pusieron de acuerdo para crear lo que era su obra más grande que marcó la historia de la literatura colombiana: La generación de la letra dorada. La última generación de escritores modernos del siglo XXI, que se encargó de
recitar poemas por toda la ciudad de Bogotá, llegando desde el Chorro de Quevedo hasta la Plaza de Bolívar y con toda su fuerza e imponencia que en la literatura se debe meter. Los 5 escritores ni una sola vez dejaron de recitar. Y esto marcó la ciudad de Bogotá en el universo, el mágico universo del Romántico Gris. De esta forma, el autor, basado en los 5 autores, o en los 5 poetas que ha quedado en la ficción, Igor Corleone, el barón Murez, o el barón de Murez, sería la cara misteriosa y tenebrosa de esta ciudad, o de la parte de esta ciudad que es la Candelaria, y del Chorro de Quevedo, y de la Plaza de Bolívar. Juan David Camargo, el Romántico Gris, expresaría lo que sería la cara romántica de esta parte de la ciudad o de la Candelaria, y de cómo somos capaces de expresar lo que sentimos, no solo mediante poesía, sino mediante construcciones artísticas, al ser un escritor y un poeta que también se dedicaba a la pintura y al dibujo. Juan Salamina, el ruiseñor de Sevilla, representaría la cara educativa, la cara histórica de este lugar. Con respecto a todo, sea universidad, sea colegios, y hay que resaltar que fue Juan Salamina quien escribió y participó en varios concursos de poesía en el Colegio San Bartolomé y fue profesor del Colegio San Bartolomé, y curiosamente llegó con los otros 4 a la Plaza de Bolívar. Una vez que se conocieron y decidieron escribir y competir entre ellos. Caparzo sería la cara religiosa de esta ciudad, representada también en la Plaza de Bolívar, junto con los otros 4. Y Estéfano, junto con el Romántico Gris y con Caparzo, decidió darle un toque más romántico y profundo a sus poesías. Y fue aquí, en esta plaza, donde se consolidaron todas sus poesías, todos sus relatos, donde se consolidó la generación de la letra dorada. Y desde el Chorro de Quevedo hasta la Plaza de Bolívar iban recitando y la gente los iba admirando, hasta reconocerlos años después como personas pertenecientes al patrimonio cultural de esta ciudad. Y de esta manera concluimos esta historia en el mágico universo del Romántico Gris.